farmacia de los años 30 extiende su venta a productos de higiene personal y de tocador. Recuerdo que aquella farmacia estrictamente se vendían medicinas. Las medicinas de la época se vendían muchas sustancias botánicas, minerales, muchas semillas y las que se preparaban en el país. Algunos patentizados que venían de Francia o de España. No sé, perfumería y asuntos de cosméticos, nada más. Cortesía de productos John Laud, productos que protegen su salud. Aunque todavía en esos años un alto por ciento de los medicamentos que se vendían eran preparados en la farmacia, había ya mucha demanda por la infinidad de jarabes, pastillas, ungüentos y tónicos que se anunciaban ampliamente en la prensa y radio. Para esa época, como no había médicos y muchos pueblos ni farmacias ni farmacéuticos tenían, pues surgieron los espiritistas y algunos llamados espiriteros que recetaban y hacían sobos y una serie de tratamientos a las personas que cuidan donde ellos, a los enfermos. Muchas de estas personas pues recetaban en cualquier papel de estraza o de cualquier papel de libreta de escolares y enviaban las personas a la farmacia con aquellas recetas. Aquellas recetas por lo general contenían una serie de baños aromáticos que le daban a la gente. La gente apenas podía bañarse para aquella época, no había acueducto, no había alcantarillado, tenían que ir al río. Por lo tanto, 9 baños de plantas aromáticas como el saúco y hierba luisa, calientitos, le venían muy bien a la persona y le daba la fiebre. Luego le enviaban un purgante, después de época se llamaban emulsionados, o purgantes blancos con anís. Y detrás del purgante comenzaba a tomarse entonces un vino, de lo de la época, vino San Luis, vino San Lázaro, elixir de hierro, quina y estrinina. Tenían sus vitaminas, tenían su hierro y tenían su alimento para proteger a aquella gente que padecía mucho de hambre y de parásitos. Otro tipo de recetas que llegaban eran los, ya bien de orden que yo llamo psíquicos, porque eran los que acudían porque necesitaban conquistar a un hombre o alejarse de una mujer o alguien que le envidiaba su trabajo, le envidiaba su casa, y entonces acudían porque le echaban enviaciones, espíritus malos. Y entonces traían unas recetas que traían una serie de esencias o polvos para darse baño y regarlos por la casa como esencia buena suerte, cortafluidos, siempre encima, aléjate de aquí, etc. Y eso venía acompañado siempre de otros baños que tenían que darse con agua florida Murray, etc. Y lavados de la casa con creso, aguajá, benzina, amoníaco. Y de sahumerio con mirra, incienso, azafétida, para espantar los malos espíritus. Esa es de la tradición que tal vez heredamos de las culturas negras, de los indios y algunos españoles que trajeron parte de ese fetichismo a Puerto Rico. El boticario también tenía una participación en el folclore de la medicina popular. Muchos campesinos venían a pedirle fragmentos de la uña de la gran bestia, le pedían moscas cantáridas, le pedían una serie de remedios populares que se reconocían en el pueblo, que tenían cierto valor para ciertas enfermedades, y el boticario se las enseñaba y se las mostraba y se las vendía, y eso pues a veces pues por sugestión podían tener un efecto curativo, a veces más que una medicina patentada que viniera de Europa, que eran las que mayor prestigio tenían, las medicinas que venían de Francia y de Alemania, que le llamaban patentadas, eran las medicinas más buscadas, pero eran también las más caras, y por eso este aspecto de la medicina popular, que era muy importante, muchos tipos de semillas, de plantas puertorriqueñas, de raíces, todo esto se le vendía también
a campesinos para preparar su medicamento. Yo recuerdo un caso típico de un hombre que llegó hasta nuestra farmacia aquí a San Juan, que venía de Arecibo, con una receta grandísima. Y luego que la leo me preguntó si lo tenía todo. Yo le dije que sí, porque también era otra tradición que si en la farmacia faltaba algo, muévete a otra farmacia. No sé la razón. Y al yo decirle que sí, él insistió que si yo tenía allí un ingrediente especial, y era que en la receta venía una cosa que se llama aceite de cangrejo viudo. Y yo le dije que sí, que lo tenía. Me dirigí a despacharle la medicina, porque eran esencias de 5 y 10 centavos, y polvo de 5 y 10 centavos, y una serie de cosas baratas. Aunque para aquella época conseguir 5 centavos era difícil. Entonces regreso al frente y le pregunto a él que para quién es el enfermo, que qué es lo que tiene, etcétera. Y entonces él me dice que es un niño que tiene ahogo, es decir, fatiga. Y entonces yo voy atrás y como farmacéutico le traje una medicina adecuada para la enfermedad. Lo aconsejé sobre cómo dársela, le aconsejé cómo bregar con las otras cosas a esa persona. Al entregárselas me dijo que si podía regresar atrás al recetario y traérselas con la mano izquierda porque así era donde había más fe. Y yo lo complací porque había que darle también el ánimo, levantarle el ánimo que tuviera fe en lo que estaba haciendo, ya que no había otra forma de él poder bregar. Él, para asegurarse que era correcto, me preguntó que de dónde sacaba yo ese aceite de cangrejo viudo. Yo me inventé la historia de que en las islas de San Tomás, Santa Cruz, etcétera, hay una serie de personas que se dedicaban a buscar esos cangrejos, que era un cangrejo que, como las palomas, los cangrejos nacen en pareja. Y aquel que pierde la pareja, la hembra, pues se queda solo por donde quiera que se acerque el macho, el otro macho la ataca. Y que al ponerse viejo, el casco que era gris, se le ponía rojizo, amarillo, distintos tonos de amarillo. Y ellos lo conseguían, eso lo freían, los traían a Puerto Rico a través de Guayama. Guayama siempre se ha distinguido por ser una ciudad bruja. Y que un amigo que tenía allí me lo hacía llegar hasta la farmacia. Creyó el cuento muy bien. Los farmacéuticos han ido apoderándose de la farmacia, han ido orientando al pueblo. El Colegio de Farmacéuticos comenzó una campaña contra ese fetichismo a todos sitios, no solamente entre su matrícula, sino la llevó a cabo a través de la radio y de todos los medios, y todos los medios escritos y sus revistas, y empezó a decrecer, hasta que eso ha desaparecido de la farmacia puertorriqueña. Uno de los controles que adoptan los farmacéuticos puertorriqueños ante los signos de los nuevos tiempos fue la colegiación obligatoria en 1938 como requisito para ejercer la profesión en Puerto Rico. Desde el año 1938, los farmacéuticos puertorriqueños escogieron de forma libre y voluntaria el concepto de colegiación como la forma que los iba a organizar profesionalmente. Detrás de esta idea estuvieron varias personas líderes, entre ellos se destacaron los licenciados César Toro, Carlos González y el licenciado Teodoro Moscoso. En Puerto Rico, el Colegio de Farmacéuticos se ha distinguido por defender siempre los mejores intereses de la clase profesional farmacéutica y la salud del pueblo al que ésta sirve. Y no es para sorprenderse que sea precisamente el arquitecto de la industrialización de Puerto Rico, Teodoro Moscoso, el primer presidente del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, embajador de los Estados Unidos en Venezuela, presidente de la Compañía de Fomento Económico y designado por el presidente Kennedy para representar a los Estados Unidos en el programa de Alianza para el Progreso. Moscoso representaba a toda una generación de farmacéuticos puertorriqueños, humanistas y visionarios forjados en la tertulia intelectual de la botica. Farmacéuticos ilustres como Narciso Rabel, quien se llegó a conocer en los Estados Unidos como el hombre de ciencias de Puerto Rico por su importante participación en las ferias farmacéuticas. José P. H. Hernández, autor de Si Dios un día cegara toda fuente de luz. Crítico, cuentista
y autor de numerosos artículos. Presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y de la Academia de las Artes y las Ciencias, además de director de la Revista Farmacéutica de Puerto Rico. Hombres de ciencia como los licenciados Manuel Pérez Freites, cuyos ensayos farmacológicos constituyen la primera obra de farmacia de Puerto Rico en ser galardonada tanto local como internacionalmente. José J. Monclova, laureado por sus preparaciones farmacéuticas. Esteban Núñez, profesor eméritus de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, reconocido por sus trabajos sobre plantas medicinales. Educadores como Luis Torres Díaz, decano del Colegio de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico por 28 años y autor de escritos de historia y poemas acerca de la profesión de farmacia. Y líderes de la profesión como don Natalio Encarnación, autor de innumerables escritos profesionales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la faz de Puerto Rico comienza a transformarse. En 1945, el Colegio de Farmacéuticos toma el liderato, impulsando a través de su entonces presidente y también representante a la Cámara, licenciado Adolfo Monserrate Anselmi, la Ley 282. El propósito de esta ley fue promover la salud pública y asegurar que la dispensación de medicamentos de prescripción se llevara a cabo solamente por farmacéuticos autorizados. De la antigua botica surgieron varias de las principales industrias del siglo XX. Industrias como la de productos para la higiene personal y la industria de detergentes. Industrias que con el correr del tiempo y la especialización se irían independizando de su laboratorio en la farmacia. A 1950 se perfila el surgimiento de una nueva era que dará fruto en los 60, con la implantación en la isla de atractivos programas para el fomento de la industria. Florece la economía, mejoran los servicios de salud, se extienden las expectativas de vida, se vence el analfabetismo, se combate el parasitismo, la bilharzia, la anemia y la tuberculosis. La medicina, como ciencia que abarca el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades, fue el brazo derecho del cambio social. La farmacia también contribuyó al bienestar físico y social de la sociedad puertorriqueña.